La lectura, un mundo por descubrir. El tema de esta charla pedagógica se llama La incidencia de la lectura en el desarrollo de las competencias curriculares básicas. Ahora le toca al área de lengua y literatura. ¿Qué es una competencia curricular básica? La forma en que cualquier persona utiliza sus recursos personales para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida, tanto personal como social. Las competencias curriculares básicas, tal como los vemos en el entre paréntesis coloreado, corresponde a las habilidades, a las actitudes, al conocimiento y experiencia. Vamos a entregar un documento donde trata este tema de las competencias curriculares básicas de manera más específica. Siempre una de las estrategias es hacer preguntas con la interrogación. La interrogación de textos a través de preguntas guía para el desarrollo de las competencias curriculares básicas. Hay varios niveles, entonces hay varios niveles de pregunta, como lo vamos a ver más adelante. Las preguntas con diferentes niveles de dificultad. Hay preguntas básicas, hay preguntas intermedias y preguntas avanzadas. Para los niveles de comprensión, que es el más elemental, expresión y el más avanzado, que es la reflexión. La comprensión tiene un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Y tiene que ver con el contenido argumental de cualquier lectura. También poder identificar las líneas maestras y poder determinar cuáles son los valores literales implícitos en la lectura. El nivel de expresión también básico, intermedio y avanzado nos permiten analizar los recursos lingüísticos que utilizó un autor para escribir un texto. Nos permite interpretar el texto y poder recrearlo, no olvidando que todo texto constituye una unidad total. El otro nivel de la expresión tiene que ver con la representación gramatical, con qué elementos de la lengua se lo escribió. Tiene que ver con los niveles intuitivos y práctica o intuitivos prácticos de cómo nosotros entendemos lo que otro escribe desde un punto de vista pragmático. Y tiene que ver también con la competencia lingüística que nos permite comprender al autor, sin olvidar que también pasa por lo básico, por lo intermedio y por lo avanzado. El camino, Miguel Delibes. Fragmento. Cuando saltaron la tapia del indiano, Daniel el mochuelo tenía el corazón en la garganta. En verdad, no sentía apetito de manzanas ni de ninguna otra cosa que no fuera tomar el pulso a una cosa prohibida. Roque, el moñigo,
Fue el primero en dejarse caer del otro lado de la tapia. Lo hizo blandamente, con una armonía y una elegancia casi felinas, como si sus rodillas y sus ingles estuvieran montadas sobre muelles. Después le hizo señas con la mano desde detrás de un árbol para que se apresurasen. Pero lo único que se apresuraba de Daniel, el mochuelo, era el corazón, que bailaba como un loco desatado. Notaba los miembros embarados y una oscura apresión mermaba su natural osadía. Germán, el tiñoso, saltó el segundo y Daniel, el mochuelo, el último. En cierto modo, la conciencia del mochuelo estaba tranquila. Por la mañana había preguntado a don José el cura, que era un gran santo: «Señor cura, ¿es pecado robar manzanas a un rico?». Don José había meditado un momento antes de clavar sus ojillos como punta de alfileres en él. «Según, hijo, si el robado es muy rico, y el ladrón está en caso de extrema necesidad y coge una manzanita para no morir de hambre, Dios es comprensivo y misericordioso y sabrá disculparle». Vamos a realizar preguntas de comprensión en los niveles básico, intermedia y avanzada, y que servirán también de ejemplo para cuando vosotros hagáis preguntas de este nivel. Nivel comprensión, dificultad básico, pregunta cerrada. ¿Quién es el protagonista del texto? Podréis elegir entre estas 4 opciones. 2. Ordenar los siguientes acontecimientos numerándolos del 1 al 4 de acuerdo con el orden cronológico en que tienen lugar. Y 3. Elegir un título para el texto que mejor resuma su contenido. También cerrada, pregunta cerrada. Nivel comprensión, dificultad intermedio. 4. En relación con Roque, el moñigo, ¿qué informaciones explícitas proporciona en el texto? Es pregunta cerrada, tendréis que elegir una de las 4. 5. ¿Cómo hay que interpretar las palabras que don José, el cura, dirige a Daniel el mochuelo en contestación a su pregunta de si es pecado robar manzanas a un rico? Lo mismo, tienes que elegir una de las 4. Y 6, que es una pregunta abierta: ¿con qué intención usa el diminutivo manzanita don José el cura? Pregunta abierta. Nivel comprensión, dificultad avanzado. 7. ¿Qué significa en el contexto la expresión tener el corazón en la garganta? Elegir entre las 4. 8. ¿Qué valor simbólico adquiere en el texto la manzana? Es abierta. Está listo para que lo interpretes y contestes a tu nivel de comprensión. Y 9. Indicar 3 razones básicas reconocibles en el texto de Delibes que justifiquen su carácter narrativo. Es una pregunta abierta, libre a la contestación. Las preguntas de expresión también están en los niveles básico, intermedio y avanzado. Podéis usarlos como ejemplo cuando vosotros hagáis preguntas de expresión en los niveles mencionados. Nivel de expresión, dificultad básico. 10.
¿Qué papel desempeñan en el lenguaje escrito los signos de puntuación que indican el diálogo entre Daniel el mochuelo y don José el cura? 11. ¿Cómo es Daniel el mochuelo partiendo de la información que ofrece el narrador, Delibes y de las palabras y pensamientos del propio personaje? Pregunta abierta. Y 12. Sintetizar el argumento del texto. Pregunta abierta. Nivel de expresión, dificultad intermedio. 13. Reproducir en estilo narrativo indirecto el diálogo que sostienen don José el cura y Daniel el mochuelo. Pregunta abierta. 14. Ampliar el primer párrafo del texto relatado en un nuevo párrafo cuya extensión oscile entre las 8 y las 12 líneas que hicieron Daniel, Roque y Germán después de entrar furtivamente en el huerto de Gerardo, el indiano, para robar manzanas. Abierta. Y 15. Señalar 3 símiles o comparaciones empleadas en el texto. Pregunta abierta. Cada una de estas preguntas representan algunos niveles de competencia que cuando le envíe el documento lo podréis verificar. Nivel de expresión, dificultad avanzado. Describir los principales rasgos del carácter de Daniel visibles en el texto, empleando exclusivamente y con propiedad y precisión los adjetivos que mejor lo caracterizan. Pregunta abierta. 17. De acuerdo con el carácter narrativo del texto, ¿qué tiempos verbales resultan frecuentes en el primer párrafo? 18. Ilustrar en un cómic de 6 viñetas que correspondan a la secuencia lógica, presentación, nudo y desenlace, los aspectos más destacados del relato de Delibes. Pregunta abierta. Y por último, la más alta, la reflexión, que también tiene sus niveles básico, intermedio y avanzado. Nivel de reflexión, dificultad básica. 19. Daniel, Roque y Germán saltan la tapia del huerto de Gerardo, el indiano, y le roban manzanas. Describir objetivamente una manzana, forma, color, sabor, etc., aportando la mayor cantidad posible de características que permitan su identificación. Pregunta abierta. 20. Identificar en el diálogo que figura en el texto los elementos de la comunicación. Y 21. Convertir el texto de Delibes una noticia periodística destinada a su publicación en un diario. Ese es el nivel de reflexión, dificultad básica. Nivel de reflexión, dificultad intermedio. Expresar con palabras diferentes el contenido de las siguientes frases. Daniel el mochuelo notaba los miembros embarados y una oscura aprensión mermaba su natural osadía. La 23. A Daniel, a Roque, a Germán y a Pepe se les ha designado en el texto con un apodo que los identifica. Daniel el mochuelo, Roque el moñigo, Germán el tiñoso y Pepe el cabezón. ¿Qué función sintáctica tiene este nombre? Es una pregunta cerrada, tendréis que elegir entre las 4 opciones que están allí. Y la 24, determinar el valor gramatical de la palabra que en las frases interrogativas que figuran en el último párrafo del texto. Y por último, el nivel de reflexión, dificultad avanzado. 25. Analizar críticamente el punto de vista mantenido por don José el cura acerca de si es o no pecado robar manzanas a un rico. 26. Elaborar un texto argumentativo contrario al punto de vista mantenido por don José el cura y asumido por Daniel el mochuelo.
Y la 27, elaborar un texto narrativo alternativo al de Delibes en el que don José el cura le haga ver a Daniel el mochuelo como contestación a su pregunta de si es pecado robar manzanas a un rico, que el fin no justifica los medios. Estas preguntas además sirven de ejemplo para cuando vosotros planteáis proyectos de lectura, de comprensión, en los de reflexión y de expresión, de acuerdo a las características de cada uno de ellos. Y la documentación complementaria va a aclarar todo el panorama. Muchas gracias. Charla pedagógica, oportunidad para crecer. Escríbenos cip@educar.es.